Secondo richiamo, vi prego di prendere posto, dobbiamo cominciare la seconda parte della riunione. No, non dirmi che sono tutti andati via. No, ci sono molte persone che... Tu dici? Stanno ancora molte persone che stanno andando, che stanno mangiando, che stanno entrando un sacco di persone. Io non lo so, sempre. Allora, che facciamo? Cominciamo? Cortesia, coloro i quali sono... Les pido por favor a todos los asistentes que tomen asiento y les pedimos a las personas que siguen tomando el café en la sala de al lado que hagan un poco de silencio para permitirnos reempezar. Muy bien. Bien, yo voy a dar la palabra a la querida colega Floriana Bulfon, periodista, que escribió muchos libros sobre el crimen organizado, la delincuencia transnacional. La última obra es sobre las macromafias y es un libro que nos cuentan los mercados delictivos globales. Y le pregunto a Floriana Bulfon que nos diga algo con respecto a este tema. O sea, nos estamos acercando a un, digamos, nivel multinacional de estas organizaciones. Muchas gracias. Es una honradez para mí estar aquí hoy con tantos asistentes de varios países del mundo. Las ponencias anteriores han sido muy fructíferas a nivel de contenido. Y permítanme empezar con este tema, con esta expresión. La mafia descubrió en cierto momento que sus provechos podían multiplicarse y mientras antes solo era una organización pasiva que solo utilizaba recursos, consumiéndolos, empezó también a producir estos insumos para enriquecerse. Bien, entonces así se convirtió en un problema nacional porque no solo es una organización ilícita que opera en un sector que sigue siendo algo limitado, y otra cosa es que esta organización se convierte en algo muy potente puesto que dispone de recursos tan importantes que llegan a presupuestos de grandes y pequeños estados. Estas palabras las pronunció Paolo Borsellino cuando estuve en 1989 en Bassano del Grappa, en el norte de Italia, durante un encuentro con algunos estudiantes. Entonces, tanto Falcone como Borsellino comprendieron el proceso de metamorfosis de las mafias que hoy día estamos experimentando, solo para llegar a una riqueza sin precedentes. Entonces, ¿qué hicieron las mafias para gestionar estos capitales? ¿Cómo se administran los capitales y los activos? Borsellino decía siempre que se va en busca de mercados donde poderlos utilizar de manera provechosa. Entonces, mercados más ricos donde los capitales se pueden dar provechos superiores. Y en Sicilia se dice, hay una expresión que voy a leer en italiano y es la siguiente: el enemigo es esa persona que hace tu misma profesión. Y claro, yo mafia, en el momento en que estoy compitiendo con alguien, bien, para mí es peor y para mí es más sencillo eliminar a esta persona que compete contra mí. Y estas son las palabras que expresó Borsellino. Y también después de la muerte de Falcone, Borsellino siguió trabajando para comprender más estos fenómenos, estudiando las familias de Corleonesi y otras familias, otros grupos que administraban ingentes cantidades económicas. Intentó comprender los lazos, las figuras que tenían relaciones con estos grupos delictivos. Bien, era patente que esta cantidad de grandes recursos económicos habría al final alterado también y al final las reglas del mercado, puesto que el capitalismo mafioso sigue siendo de índole mafioso y
por este motivo prevaricador. Y el magistrado miraba al norte de Italia, Suiza. Era otra época, una época en la que el mundo estaba dividido por bloques, con el muro de Berlín, con la muralla de Berlín. Y después llegó también la mundialización, la globalización. Y por ejemplo, quizás Borsellino hoy miraría también a los países de Oriente, Emiratos Unidos y otros países. Por supuesto, hace 32 años nadie hablaba de consorcios formados compuestos por líderes de campaña de Irlanda, de Bosnia, de la región de Magreb. Claro, Falcone y Borsellino quizás se habrían reído, se habrían divertido mucho con esta información, pero de hecho no es un chispe, es una realidad, es algo concreto. Y basta con subrayar el hecho de que el irlandés es Daniel Keenan. Daniel Keenan, de hecho, existe y es uno de los más buscados por los Estados Unidos. Y estamos hablando del jefe de un grupo criminal delictivo de ese país y estudió en una escuela muy costosa, la misma escuela en la que estudió James Jones. Y él es tan peligroso y aún más de algunos y más que algunos otros narcos colombianos que a menudo vemos en imágenes violentas. Y el holandés Ridwan Taghi, que se condenó a la cadena perpetua recientemente, y él, digamos, permitió la creación de un nuevo término, o sea, narcolandia. Y también otras figuras, por ejemplo, el boss, el jefe criminal de Balcanes, que es muy notorio y que también tiene plantaciones en Sudamérica, transfiere la producción que obtiene en América del Sur a Europa. Y Raffaele Imperiale, otra figura de la región campana, de la región de Campania, y también él desempeña un papel muy importante. Un criminal, un hombre de cultura, y tenía pinturas muy costosas de Van Gogh en su comedor. Y esta, claro, es una realidad concreta, es el escenario peor posible, o sea, una multinacional que trasciende el concepto de nacionalidad estatal. Quizás se parece mucho a la figura Spectra que inventó el famoso director de James Bond. Yo bien utilizo la definición de macro mafia porque hace todo de gran medida, hace cosas de gran envergadura. El narcotráfico, por ejemplo, antes se transportaba cargas de 100 toneladas a la vez. Ahora estas toneladas han aumentado y se redistribuyen por toda Europa, y además hace las cosas financieras de forma nueva. Dispone de fondos financieros increíbles que permiten el traslado de estas cantidades de estupefacientes, y también puede superar cualquier imprevisto, por ejemplo, incautaciones por parte de las fuerzas policiales u otros inconvenientes. Hay una facturación de 1.000 millones de euros. ¿Y cómo pudo llegar a este resultado? Fue posible gracias a la creación de una red logística increíble que pudo permitirle infiltrarse con los contenedores en la región de Europa Central, donde llega la cocaína. La cocaína llega en los puertos principales de Europa, Rotterdam, Hamburgo, y también los puertos son los que determinan la linfa de nuestras economías. Allí llegan los cereales, contenedores, casi ladrillos, los ladrillos de consumismo, y que representan de hecho una mercancía. Rotterdam es el puerto más importante del mundo después de Singapur, y se ha convertido también en la fuente del liderazgo de estos grupos, en una central donde se alimentan los comercios de toda Europa. Ellos han creado una puerta secreta para trasladar el producto
ilícito más provechoso y inundar a Europa con cantidades enormes de cocaína. Cuando yo estuve en Rotterdam para visitar el puerto, la visión me espantó mucho. Parecía un mecanismo ingenioso con, digamos, instrumentos que se parecen a los mecanismos de un reloj y que se asoman al mar de forma increíble, desplazando contenedores enormes en números elevados, y las producciones son realmente muy elevadas, un nivel de sofisticación informática muy elevada. El ciberconocimiento es increíble, pero estos esfuerzos, estas medidas se han concebido en la época de la lucha al terrorismo de índole islámico. Entonces, medidas de protección para evitar atentados terroristas, para evitar ese tipo de ataques. Entonces, para evitar que no pasen armas ni explosivos. De hecho, ha crecido un enemigo interno invisible que se ha situado en este mecanismo tan perfecto y sin control: corrupción, amenazas, favores y silencio. Esta es la fórmula secreta de esta situación, y cualquier toma de cocaína de los contenedores que proceden de Sudamérica requieren complicidad, una complicidad muy arraigada. Hay que sincronizar el apoyo de varias personas y tienes que trabajar para aislar lo que necesitas con esa carga en su interior, trasladar todo a un rincón oscuro, lejos de las cámaras, y hacer de manera que las mercancías desaparezcan sin que nadie se dé cuenta. Me han contado muchos métodos, pero de hecho hay mucho más. Pero hay casos en los que existen equipos de recuperadores que entran al terminal. Estos operadores del narcotráfico, narcoobreros, esperan dentro del container sellado hasta que se reabran las puertas para poder permitir el traslado de la mercancía. Se quedan allí de manera increíble durante muchas horas, muchos días. Las fuerzas policiales se pueden incatar muchas cantidades de sustancias estupefacientes, pero de hecho no logran reducir el fenómeno, no logran afectar de forma incisiva a las facturaciones. El valor total de todas las drogas importadas a través de estos puertos es muy alto. Parece que estas incautaciones no obstaculicen la actividad de los criminales. También tienen muchos fondos en efectivo y tienen mucha creatividad. Sus ideas, de hecho, les permite seguir con estas acciones delictivas. Antes lo ha dicho el fiscal nacional Melillo, y estas personas no son ajenas al mercado, forman parte del mercado y constituyen una parte activa del mismo, constituyen grupos con una gran fuerza, con un enfoque al emprendimiento, y saben aprovechar los principios del capitalismo de nuestra sociedad. Invierten allí donde los provechos económicos son altos y donde los riesgos judiciales son muy bajos. Usan las tecnologías avanzadas para comunicarse, para administrar los negocios sin tener miedo a las interceptaciones. También vimos la descifración de algunas comunicaciones. Vimos ayer Sky SC y otras metodologías. Existen muchas otras que son funcionales, y esta disponibilidad de móviles encriptados ha alterado mucho la organización de estos grupos delictivos, permitiéndoles mantener el control también a distancia. Entonces, poder hacer pedidos de cocaína, ordenar homicidios o asesinatos, quedándose en Sicilia, donde el riesgo de ser detenidos es inferior. En un primer motivo, estos fantásticos cuatro que he nombrado vivieron, digamos, por varios territorios, se trasladaron después a Dubái, donde el dinero y la cocaína se puede trasladar de forma muy fácil, donde el nivel lujoso de la vida todos lo conocemos, y donde un fugitivo allí de hecho puede vivir como persona libre. Saben muy bien cuáles son las dificultades a nivel de extradición de estos países, pero también viven en otros países, por ejemplo en Bosnia.
una nación quizás demasiado joven, demasiado frágil para poder enlazar relaciones estables. En Sarajevo yo encontré a uno de los funcionarios de la macro mafia y no fue tan difícil. Él vivía como fugitivo en su casa, en un barrio que durante la guerra civil se convirtió en el baluarte de la resistencia de la sociedad islámica. Y allí vivían héroes de la resistencia. Smaisi Italo es su nombre y es uno de los colaboradores más grandes de Janin. Jadin y su clan se conocen como el grupo de Tito y es un homenaje a Tito. Quizás es la persona de Yugoslavia más notoria del mundo. Y también los coches, los carros Ferrari, puesto que en Dubái cuenta, claro, con muchos coches Janin como, digamos, baluarte de su riqueza. Hubo muchas medidas emitidas por parte de Estados Unidos. De hecho, fue sometido a sanciones definiendo a él como el traficante más prolífico de todo el mundo. El secretario de Estado de Estados Unidos declaró a esta persona como una amenaza contra también la confianza en las instituciones y contra la presencia de un gobierno democrático en los Balcanes. Una figura que de hecho tiene la capacidad de importar y administrar cantidades de droga y dinero tan que puede afectar al recorrido democrático de un país. Sícalo tenía la responsabilidad de administrar el cartel de Perú. En 2019 la policía descubrió 120 toneladas de 12 quintales de cocaína y allí había imprimidos ABH, que es, digamos, el acrónimo de Bosnia-Herzegovina. No obstante, estas pruebas, estas evidencias que le conectan a este tráfico, un juez ordena la detención domiciliaria, pero después de muy pocos días se fue. De hecho, yo le encuentro en su casa. Pocos días después se abre una investigación dentro de la magistratura. Esa concesión fue una contradicción equivocada y con la sospecha que de hecho alguien pagó algo, sobornos, por ejemplo. Y él vive en la calle, una avenida que lleva el nombre de su tío, que es un héroe de la guerra civil. Y mientras regresaba del supermercado, de manera muy cordial, decidió aceptar mi entrevista. Y él dijo que el cartel emplea a fuerzas policiales especiales como guardias del cuerpo. Hay muchos exponentes del gobierno que son corruptos. Todo está a la venta y la mafia bien organizada tiene una influencia importante. Estas son las palabras y por este motivo no es difícil imaginar el impacto de los narcos capitales en una ciudad que fue totalmente derrumbada y arrasada durante la guerra. Y es muy fácil así hacer una conexión entre Oriente Medio y Europa. Se entiende muy bien la vida lujosa. Si miramos, por ejemplo, a los restaurantes y a las cafeterías, y uno de estos restaurantes es uno donde comieron también magistrados importantes del país, el mismo restaurante donde comía la novia de este líder delictivo. Tito Edino se insertó en las dinámicas criminales con un enfoque empresarial y fue, claro, muy ventajoso para los propietarios de las plantaciones con pagos inmediatos y ofreciendo también, por ejemplo, servicios como el transporte a Holanda. Él tenía contactos con Toniel, el último gran jefe colombiano, y propuso al mercado del narco las puertas de Europa.
bien dijo, las puertas de Europa están abiertas. Ecuador, Perú y Colombia tienen plantaciones muy vastas y pueden ofrecer cocaína al comercio de Tito Edino, que podía contar con el apoyo de esta macro mafia en Europa una vez que esta mercancía llegaba a los puertos en los puertos de Europa. Aquí, claro, hay un dominio del narcotráfico a nivel global y, claro, tiene más fuerza que cualquier arma, cualquier Kalashnikov. Y las fuerzas comerciales, pensamos, por ejemplo, al hecho de que hay también el líder criminal italiano que, de hecho, tiene una vida tan lujosa como el bosníaco. Él pertenece a una familia rica, pero también participó en la lucha y en los enfrentamientos para el control del poder en Secondigliano, un barrio italiano. Esta macromafia, y no sé, quizás el fiscal John Lucas hablará del proceso Marengo y nos contará algo más sobre la evolución de la situación en esos países. O sea, un modelo de tolerancia, de permiso, muy bien ordenado, rico también de Europa, que se ha convertido en el teatro de enfrentamientos, de lucha, contraste entre jóvenes solo por poco dinero. En las calles de Amberes, de Rotterdam, yo he podido comprender y ver lo que quieren los jóvenes. Un niño de 12 años me dijo, bien, usted es italiana, entonces usted conoce Gomorra. Yo admiro mucho Gomorra. Es una serie de televisión que me gusta mucho, pero mejor Narcos Escobar porque el jefe puede ganar mucho más dinero. Y estas fueron las palabras de un chico holandés. Nosotros solo hablamos de las periferias italianas, de las Baleares de París, de las favelas, pero estamos hablando de Ámsterdam. Y este chico, este joven de origen marroquí, bien, fue después detenido y condenado a la cadena perpetua. Entonces es la realidad de hecho de un territorio como el de Holanda, muy avanzado también socialmente, donde de hecho hay un gran tráfico de sustancias estupefacientes. Es un hub muy importante y todo se desarrolla en la sombra de este jefe, con infiltraciones, con estrategias que yo he contado durante estos minutos, y por el otro lado una figura que de hecho ha sido capaz de convertir en asesinos a sueldo, en traficantes de drogas. Claro, algo que ni teníamos idea podía existir en las periferias de esta ciudad, pero existe en esta ciudad una asociación gestionada por Cecilia Petit, se llama Demol, y esta señora me explicó que muchos, y no solo los hijos de inmigrantes de origen marroquí, bien, se sienten y consideran excluidos de la sociedad holandesa, y cuanto más se consideran rechazados, más se acercan a estos modelos que en cualquier parte del mundo ofrecen dinero. El crimen, la criminalidad, la delincuencia les ofrecen perspectivas futuras a estos jóvenes, y esto ocurre en cualquier parte del mundo, y cuando entras es muy difícil salir. En Holanda se están levantando discusiones y momentos de diálogo muy importantes para comprender cómo poder ralentizar al menos este fenómeno. Se abrió esta brecha, y la fuerza de las macromafias nace sobre todo de las brechas, de las faltas de administradores, legisladores, jueces, etcétera. Y uno de estos personajes también decidió residir en Chipre, en la parte europea de Chipre,
Y yo estuve allí a visitar, a encontrar este líder para ver cómo el dinero se puede administrar de manera muy fácil. Los flujos de dinero están, digamos, en situaciones de total ausencia de los controles. Hay una fuerte presencia de rusos. Este señor se llama Keenan, está presente en muchos continentes, pero tiene negocios en Panamá, Caimán, Estados Unidos, Suiza, Liechtenstein, Letonia, y estos son solo algunos de los países que se conocen. Y se desplaza por varios sectores: hormigón, cemento, azúcar, oro, biocombustibles. Su hijo Daniel también contribuyó a esta evolución, a este crecimiento de la familia, creando un club deportivo, reclutando a centenares de atletas. No estamos hablando de personas de último nivel. Por ejemplo, Tyson Fury es campeón de box 5 veces, entonces son personas muy notorias y permiten la evolución de la globalización usando criptoactivos, criptomonedas, fondos de inversión con especulaciones de alta tecnología, pero usando también herramientas mucho más tradicionales, como por ejemplo los lingotes de oro, y también otros sistemas como Hawala, el dinero flotante, el sistema volante, que es un sistema para poder desplazar y movilizar, digamos, centenares de millones de dinero. Y Dubái representa entonces una plaza, un centro de inversión muy importante, más importante que Chipre, donde reside, y un lugarteniente de Raffaele Imperiale fue detenido en Emiratos Árabes por tener un documento falsificado. Hicieron todo lo posible para poder detectar las huellas dactilares, pero cuando estaba en la cárcel, las autoridades italianas se dieron cuenta de que no era el criminal, sino a un empresario italiano limpio, sin ningún problema con la legislación, y no se sabe cómo fue posible trasladar a esa persona a una cárcel. Entonces no era la persona que estaban buscando. Gajanin, Antani y todos los demás son personas muy hábiles y capaces de administrar todas las relaciones del mundo, incluyendo también a las que mantienen con fuerzas policiales, autoridades y funcionarios. Su vocación empresarial los convierte en personas pragmáticas, laicas, y utilizando una frase típica de Cosa Nostra: nada personal, solo negocios. Y aquí entramos en un contexto que hasta este momento no ha sido explorado totalmente. Hubo algunas indagaciones, investigaciones, pero no hay, digamos, resultados procesales concretos. No sé si hay documentos secretos que no se han desvelado hasta el momento, pero digamos que todo sigue siendo desconocido. Había una persona que vivía bajo falso nombre. Hay relaciones entre los socios de Imperiale y los Hezbollah de Líbano, libaneses. Lo hemos visto antes. Y no sabemos si de hecho existen relaciones con terroristas de Medio Oriente. No sabemos de hecho nada. Quiere decir moverse con confianza, con relaciones otra vez, y sobre todo con recursos por todos los países del planeta. Es una nueva forma de asociación de índole mafioso que casi opera con metodologías monopolistas, y la respuesta que requiere necesariamente tiene que ser compartida entre más países. Muchas gracias. Sì, grazie cara collega, grazie. Muchísimas gracias. Solo recordarles que vamos cortos de tiempo, así que no superen los 10 minutos en sus intervenciones. Le pasamos ahora la palabra al promotor de justicia del estado de São Paulo, en Brasil, Lincoln Gaquia. Gaquia ha denunciado la influencia creciente del primero comando da capital, es decir, el primer comando de la capital en lengua española. Es una organización terrorista nacida en la cárcel
A ver si nos puede decir quiénes son estos hombres que componen el primer comando y cuáles son sus relaciones con la política. En 10 minutos, porfa. Gracias. Minha apresentação. Por favor. Buenos días a todos. Quisiera agradecer a invitação que se me ha formulado para participar en este grandioso encuentro de estudios y coordinación sobre el narcotráfico internacional en honor a Giovanni Falcone. Perdóname por mi mal espanhol. Voy a hablar un idioma que se inventou em Brasil. Se chama portunhol. É uma mescla de português e espanhol. Perdão. Antes de iniciar mi tema sobre as conexões do PCC, primeiro comando del capital, com a máfia italiana, me gostaria de fazer algumas considerações sobre o Brasil. Para quienes não conhecem, Brasil é um país de dimensões continentais, sendo o quinto país mais grande do mundo em extensão territorial. Brasil ocupa um território quase idêntico ao território europeu, em que cabem 28 países da Europa. Brasil tem fronteiras com quase todos os países da América do Sul, exceto Chile e Equador, e com os principais países produtores de cocaína do mundo, Peru, Bolívia e Colômbia. Brasil conta hoje com mais de 15 mil quilômetros de fronteira terrestre e mais de 7 mil quilômetros de costa oceânica atlântica. Brasil tem hoje 203 milhões de habitantes, sendo considerado o sétimo país mais poblado do mundo. O estado de São Paulo, onde resido e trabalho, tem 44 milhões de habitantes. Solo em la região metropolitana de São Paulo, conta com mais de 21 milhões de habitantes. Brasil apresenta uma das maiores populações carcerárias do mundo, com mais de 800 mil presos, dos quais 640 mil estão encarcerados em regime cerrado. Só por detrás dos Estados Unidos e China. No estado de São Paulo, temos 200 mil presos, 40% da população carcerária de meu país. O Brasil possui 53 facções criminais, de las quais duas são mais importantes, o PCC, primeiro comando da capital, fundado no estado de São Paulo, Comando Vermelho, fundado no estado de Rio de Janeiro. Essas considerações eram necessárias para que vocês tenham uma ideia das dimensões do Brasil e dos enormes problemas que enfrentamos lá. Falarei sobre meu tema agora. Gostaria de apoio de minha apresentação em PowerPoint, mas seguirei para não perder o tempo. O crescimento do PCC na Europa e suas ramificações com a Ndrangheta. O PCC é uma organização criminal, segundo os termos da Convenção de Palermo. Foi fundada em 1993 por alguns presos em la Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, no interior de São Paulo, durante uma partida de futebol. Os motivos que levaram ao surgimento do PCC
Os motivos que levaram ao surgimento do PCC foram a insatisfazione com a opressão e injustiças praticadas por el Estado e também por protesta contra a chamada massacre de Carandiru, que foi uma grande rebelião com 111 mortos, ocorrida em casa de detenção de São Paulo em outubro de 1992. Os fundadores do PCC hoje estão mortos e são reemplaçados por outros líderes, entre eles Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola. Esse é um quadro. Vou tentar. Esse é um quadro, ex-fundadores da PCC que já estão mortos. Este é um quadro de organização interna do PCC, como se fosse uma grande empresa criminosa, com vários setores bem definidos e compartimentados, de tal sorte que se iniciamos uma investigação em um setor de la base, dificilmente chegaremos ao topo de la pirâmide. Esta é a liderança do PCC atualmente. Todos estes criminais se encontram isolados desde 2018 em sistema penitenciário federal brasileiro. É um pedido feito por mim, que me custou minha liberdade e minha vida. Isto que ha sido decretado a morte por líderes do PCC. O PCC praticou simultaneamente em 24 prisões em 2001, dezenas de mortes de inimigos que estavam encarcerados em penitenciárias de nosso país. Foram 24 estabelecimentos prisionais rebelados simultaneamente. Também tentaram explotar o maior foro criminal da América Latina, ubicado em São Paulo, e a Bolsa de Valores. Em maio de 2006, o PCC se usou mais em 2003, por ordem do líder Marcola, o PCC assassinou o magistrado de direito penal Antônio José Machado Dias. É meu amigo personal, companheiro de futebol e de pesca, de pescaria. Em maio de 2006, o PCC se tornou conhecido ao promover ataques contra quartéis da Polícia Militar e delegações de Polícia Civil no estado de São Paulo, además de atacar bancos, supermercados, incendiar autobuses e praticamente paralisar a cidade de São Paulo. Esses ataques provocaram a morte de mais de 500 pessoas, entre policiais, civis e criminais. O PCC é uma organização criminal que atua com atos de natureza terrorista. A partir de 2010, o PCC realizou contatos com as Farc colombiana e também com o EPP del Paraguai, Exército del Povo Paraguaio, organizações paramilitares da América do Sul que proporcionaram drogas e treinamento militar a los integrantes do PCC. O PCC está presente hoje em los 26 estados do Brasil e também na capital federal.
e praticamente em todos os estados, todos os países da América do Sul, contando hoje com mais de 32 mil integrantes. A PCC também está presente em mais de 23 países. Además de Brasil, com atuação predominante na América do Sul, pero também com presença em vários países europeus. Em 2021, teníamos mais de 1.545 integrantes do PCC fora do Brasil. O PCC é hoje uma organização criminal com atuação transnacional del tipo mafiosa, segundo minha classificação. Sendo que o principal ponto de salida de cocaína do Brasil é através do Porto de Santos, considerado o maior porto da América Latina, onde passam mais de 10 mil contenedores por dia. Por lá também saem cerca de 35% de toda a exportação do Brasil. Portanto, não podemos paralisar o porto. Os criminais de PCC atuam com organizações, em associação com organizações criminais da Europa, como a máfia calabresa 'Ndrangheta, por exemplo. Os integrantes de PCC compram lá cocaína em los países andinos, sobretudo em Colômbia, Peru e Bolívia, pagando em média de 1.200 a 1.800 dólares o quilo de cocaína e revendem esta cocaína em Europa em promédio de 35 a 80 mil euros, podendo alegar a mais de 100 mil dólares se a cocaína é exportada à Ásia e Oceania. Em dezembro de 2021, o governo norte-americano incluiu o PCC na lista de sanções do Tesouro Americano, la OFAC, passando a ser considerada uma organização criminal de risco para o governo norte-americano, ao igual que as máfias e os carteles mexicanos e colombianos, e também as organizações terroristas. Atualmente, eu considero o PCC uma organização criminal do tipo mafiosa, já que possui todas as características encontradas em las máfias. Não vou a deter-me em todas as características, né? Elas estão, inclusive, em tese de mestrado que está a desenvolver atualmente, mas, evidentemente, por suposto, a primeira característica seria a ausência de Estado. Em todas as organizações criminais do mundo, só há que fortalecer e crescer quando o Estado está ausente, seja em lo cárcere, seja nas comunidades carentes. E outras características, mas como atuação transnacional e principalmente infiltração nos poderes do Estado. Isto está acontecendo hoje em Brasil. Corrupção de agentes também é uma característica própria da máfia, e a conexão com outras organizações criminais. É o caso hoje de conexões entre PCC e as máfias europeias, sobretudo com a máfia italiana 'Ndrangheta. O primeiro contato do PCC com os mafiosos italianos, ao contrário que muito se diz por aí, que muito se pensa, se deu em ano de 1990, quando os hermanos Bruno e Renato Torsi, integrantes da máfia napolitana La Camorra, conhecidos também como Hermanos Metralhas, que foram responsáveis por sequestro do italiano Presta Luigi
em 1983, em Nápoles, um joalheiro. Esses dois irmãos italianos, foram-se em fuga para o Brasil e acabaram presos em la Casa de Custódia e Detenção de São Paulo, juntamente com o líder e fundador do PCC, Misael Aparecido da Silva, vulgo Misa, que ele inspirou em La Camorra para escrever o primeiro estatuto do PCC. Los hermanos Torsi foram extraditados à Itália e ainda assim continuaram correspondendo-se com Misael por muitos anos. Então, a inspiração de criação do PCC teve berço em 1990, com a convivência em cárcere com os hermanos Torsi, integrantes da máfia napolitana La Camorra. Inclusive, la Omertà está presente no estatuto do PCC. Outra prova de conexão entre PCC e a máfia italiana se deu através de vários criminais italianos. Em 2016, Domenico Pelli, um líder de máfia italiana, de la 'Ndrangheta, esteve em São Paulo, Brasil, estabelecendo negócios com o PCC. Em 2019, foi detenido em São Paulo, Brasil, o mafioso Nicola Assisi, considerado um expoente da máfia calabresa, conhecido com o apodo de El Sobrinho. Nicola e seu filho Patrick Assisi se mudaram a Brasil e estabeleceram os primeiros contatos em PCC e la 'Ndrangheta. Em julho de 2019, Nicola e Patrick Assisi foram arrestados em São Paulo. Encontram-se hoje também isolados em la Penitenciária Federal de Brasil, juntamente com Marcola e outros líderes, aguardando extradição para a Itália. Inclusive, se me permite, o doutor Giovanni Tartaglia trabalhou em caso, segundo me relatou, de prisões de Nicola Assisi em Brasília. Viviam lá com documento falso, como se foram comerciantes. Outra conexão com a máfia italiana se deu através de criminal brasileiro conhecido como André do Rap, que foi responsável pelo envio de toneladas de cocaína à Itália, atuando em conjunto com a 'Ndrangheta. André do Rap tinha relacionamentos também com Rocco Morabito e outros criminais da máfia italiana. Em maio de 2021, foi arrestado em Brasília o criminal mafioso Rocco Morabito, considerado um dos maiores líderes da 'Ndrangheta, que estava prófugo da Itália desde há vários anos. Segundo a investigação da Europol, denominada Operação Eureka, Morabito negociou a entrega de armas de guerra ao PCC como forma de pagamento por cargamentos de cocaína enviadas à Europa por la facção paulista através de los puertos brasileiros. Uma investigação conjunta dos policiais italianos e europeus levou à detenção, com apoio da Polícia Federal Brasileira, de Rocco Morabito em Brasília em 2021. Morabito já foi extraditado para a Itália. Juntamente com Morabito, foi preso em Brasília Vicêncio Pasquino, que também já foi extraditado
né? Outro criminoso que também estava em associação com o LPCC. Uma investigação conjunta de agências policiais de Estados Unidos, Itália e Paraguai comprovou os acordos comerciais entre el PCC e a máfia italiana em este país. A investigação, que culminou com a incautação de toneladas de droga em Paraguai, foi conhecida como Operação Conexión Espanha. O fiscal criminal de Paraguai, Marcelo Petti, teve uma reunião em Argentina em dezembro de 2022, onde investigava as conexões da máfia italiana e o PCC em Paraguai. O mesmo fiscal foi assassinado em Colômbia quando estava em lua de mel em maio de 2022. A polícia da Europa trata o PCC como um dos maiores grupos criminais do mundo e já classifica PCC como um cartel. Demonstro aqui outras ligações do PCC com as máfias europeias, sobretudo dos Balcãs. A Polícia Federal Brasileira também investigou a associação do PCC com as máfias de Albânia e Bulgária e a distribuição de cocaína proveniente de Bolívia e Colômbia para a Europa. O traficante sérbio Aleksandar Nezic foi encontrado em Guarujá, São Paulo, onde negociava a exportação de cocaína para a Europa através do Puerto de Santos, no ano de 2023. Aleksandar é filho de Goran Nezic. Ambos foram enviados ao Brasil por la máfia de los Balcãs, comandada por Darko Saric. O grupo está formado por ex-militares que serviram na Guerra da Bósnia em la década de 1990. Apenas observando o que já foi mencionado anteriormente, há uma ligação entre PCC, Andrangheta e Hezbollah. Os novos vínculos entre o PCC e a máfia de la Andrangheta e Hezbollah em el tráfico internacional de drogas. El químico turco Garip Güyük, destemido e condenado por los tribunales por tráfico de drogas, é identificado como responsável, como o químico do PCC, responsável pela produção de skunk, né? Skunk, tá droga marroquina, mas skunk. Quando se enteraram, tiveram de reforçar a segurança de sua custódia. O apelido de UCI era conhecido só por la Administração do Controle de Drogas, DEA, por suas siglas em inglês, sendo também os principais agências terroristas do mundo. Tudo porque ele é irmão de Garip, Eray UCI. Está acusado de formar parte de uma rede internacional de narcotraficantes que deram a Hezbollah parte de suas ganâncias a câmbio de proteção para operar em Oriente Médio. Então, este químico do PCC é irmão de um terrorista que está preso, foi preso em Paraguai, está em Estados Unidos, o Garip Eray UCI, que é um colaborador e integrante da Hezbollah. Portanto, há sim, né, pelo menos uma ligação entre o PCC, a máfia italiana Andrangheta e também pode haver alguma relação com Hezbollah. Recordando que, em minha opinião, narcotráfico sempre está quase que diretamente relacionado com terrorismo.
né? Pelo menos em financiamento desta atividade criminal. Porto de Amberes, né, o porto de Belga, onde se passou o volume recorde de cocaína em 2022, mais de 109 toneladas de cocaína passaram por este porto. Itália, né, apreensão em Itália de cocaína vinda do Brasil. Este é um relatório de governo francês deste mês de maio, em que se diz que a França foi inundada por narcotráfico do PCC. Então, é algo muito grave para nós outros brasileiros. Falando de branqueio de capitais de PCC. O PCC utiliza para blanqueio de capitais diversas opções. Por exemplo, gasolineiras, talheres de coches, bens imóveis, construtoras, casas de câmbio em Paraguai, bancos digitais e fintechs, que é o problema do momento em Brasil, bitcoins, empresas de autobuses, setor de transporte público metropolitano, igrejas, minério ilegal e ONGs em âmbito de saúde pública, exploração de coleta de lixo urbano. Por que o PCC utilizar igrejas em Brasil? Porque em meu país elas não pagam impostos e conseguem justificar o lavado de dinheiro como se fossem donações de fieles. Algo que a mim me preocupa muito, que é a infiltração do PCC em poderes do Estado. Estamos diante de uma investigação coordenada por mim em São Paulo no mês passado. O PCC está presente em licitações de transporte público metropolitano de São Paulo. Eu fui responsável por coordenar uma investigação em março de 2024, denominada Operação Fim de Linha, onde comprovamos que o PCC está presente em la direção de algumas empresas de transporte coletivo urbano, responsáveis pelo transporte de mais de 15 milhões de passageiros por mês em la capital paulista. E nesta operação logramos sequestrar e bloquear mais de 800 milhões de reais em bens e ativos de las empresas. É risco muito grande esta participação de crime organizado do PCC brasileiro em las astas públicas, sobretudo quando estão participando de serviços essenciais. Já caminhando para encerramento de minha exposição, terminando minha apresentação, senhores, queda claro que o crime organizado transnacional não tem fronteiras, atribuições e nem competências legais. Não lhe importam nossas diferentes legislações, ao contrário, se aproveitam da nossa desorganização interna e externa para delinquir em todas as áreas ao redor do mundo. Estão organizados, estão atuando de maneira coordenada e integrada. As máfias italianas como la Camorra e la 'Ndrangheta, com organizações criminais sul-americanas como o PCC, por exemplo,
además de otras organizaciones criminales de Europa. La única frontera que los criminales encontram está dentro de un smartphone. Esta es la frontera de las organizaciones criminales. Este es un problema. Por eso, senhores, rogo que levamos adelante el sueño, el ideal del Falcone. Honremos sua memória. Atuemos agora mesmo de maneira coordenada e integrada, com esforços conjuntos entre investigadores da Europa, Sudamérica, el Caribe e Centroamérica. Muitas graças. Muito obrigado. Grazie. È finito. Grazie. Sentite, adesso torniamo in... Bien, volvemos ahora a Europa, dándoles la palabra a John Lucas, que es el fiscal general de Holanda, también periodista, que nos hablará de la entrada en la escena en Holanda de una macro mafia norteafricana que es muy original, el caso Marengo. Signore e signori, è un onore per Señores y señoras, es una honradez para mí estar aquí con ustedes y dar así mi contribución a este encuentro tan importante. Cuando Giovanni Melillo me propuso tomar la palabra en este evento para poder comentar el caso Marengo, el más grande proceso de mafia en Holanda, junto con las razones que lo originaron, yo dije que sí. Agradezco entonces toda la organización por haber hecho posible este encuentro y espero que hoy aquí se puedan, de hecho, dar pasos adelante para comprometernos juntos con la defensa del Estado de Derecho y emprender así nuevos pasos adelante para una cooperación eficaz en la lucha contra los grandes movimientos delictivos de la delincuencia organizada. Hay que hacerlo, debemos hacerlo, puesto que debemos encarar la gran presión representada por la amenaza del crimen organizado a nivel internacional. Hay que trabajar juntos, es necesario, debemos de hacerlo y es algo evidente para mí. Los grupos delictivos pueden desarrollar su actividad criminal en cualquier parte del mundo y parecen privilegiar esos territorios donde la aplicación de la ley es menos evidente en algunos territorios. El dinero puede ser utilizado en cualquier parte del mundo y favorece la violencia contra inocentes y facilita la corrupción. Nuestro trabajo es un trabajo de gran envergadura, de gran alcance internacional y también nosotros tenemos que comprometernos de igual manera. La delincuencia internacional es un tema que Italia encara desde hace mucho tiempo. El 23 de mayo y el 19 de julio de 2023, los días que vieron caerse a Falcone y Borsellino, dos magistrados que hicieron mucho. Y estas son dos fechas que quedan imprimidas en el alma del país. Hace 2 años yo viajé de Holanda a Roma, en Italia, y en este viaje vi muchas calles y plazas dedicadas a Falcone y Borsellino. Y es esta memoria que me empuja y que me obliga a seguir con este trabajo en mi vida. Pero
no fueron los únicos asesinatos. Muchos otros inocentes, magistrados, fiscales, perdieron sus vidas durante el ejercicio de sus funciones, no solo en Italia, sino también en el resto del mundo. Entonces, su historia, su legado sigue siendo algo importante para nosotros. Es un motivo de seguir con esta lucha. Y ahora voy a pasar a mi idioma de trabajo, el inglés, para poder describir con detalle uno de los casos más llamativos de mi país. Señores y señoras, antes de proporcionarles los detalles del proceso Marengo, quiero decirles quién soy. Soy John Lucas, soy el fiscal nacional de Holanda. El contexto en el que yo trabajo me permite hablar con facilidad del proceso Marengo. Permítanme empezar recordando 3 momentos muy difíciles que determinaron cambios rotundos, disruptivos en Holanda, afectando también a la percepción de la seguridad en el país. 3 eventos que llegan y que nos llevan al proceso Marengo. Esta presentación no va a ser demasiado larga, solo quiero compartir con ustedes estas imágenes para que puedan tener una idea más clara de esta investigación. Esta investigación tuvo que ver con Taghi, este criminal, una investigación que empezó en 2017 y que fue muy difícil. Todos los sospechosos, presos y detenidos no quisieron hablar. De hecho, esta organización tenía esta característica. Quien hablaba con las fuerzas policiales, los jueces, se habría matado. Por este motivo, nadie quería hablar, quedándose así en silencio. Las comunicaciones encriptadas no se podían descifrar totalmente en esa época, pero llegó un testigo clave y permítanme decir que en Holanda hay muchas limitaciones con respecto a la utilización en casos como estos de testigos clave. Solo se pueden utilizar solo si otras investigaciones se han revelado ineficaces. Debido al gran número de asesinatos durante un periodo de menos de 1 año y medio, las autoridades decidieron involucrar en esta actividad de investigación a testigos clave. El gobierno tenía que reaccionar contra esta situación de gran violencia. No se podía desatender. Entonces, este testimonio y la posibilidad de acceder a este testimonio nos permitió acelerar el proceso de investigación. De todos modos, esta decisión causó eventos terribles, espantosos, que les contaré rápidamente. Primero, 29 de marzo de 2018, el hermano de este testigo fue asesinado, fue matado. Fue la primera vez que en Holanda ocurría algo parecido. Nosotros, de manera ingenua, nunca habíamos asistido a eventos tan violentos. Perdimos nuestra inocencia para siempre, lo puedo afirmar. Otra fecha importante fue el 18 de septiembre de 2019. Se mató a uno de los abogados de este testigo, Birsung, joven abogado, padre de familia, que fue matado por la calle durante el día. Otra vez, la sociedad holandesa tuvo que encarar este asesinato realmente disruptivo para la sociedad. Última fecha, 6 de julio de 2021, un periodista fue matado en el centro de Ámsterdam.
Peter de Vries, que se murió 2 días después del atentado debido a las heridas sufridas. Y este asesinato quizás fue el más impresionante para nuestra sociedad, puesto que esta persona fue golpeada durante el día en el medio del público para, digamos, golpear con gran violencia. Y los integrantes de esta organización criminal también difundieron un video breve para diseminar choque y miedo. Pero ¿qué pasó después de esta fecha, después del 6 de julio de 2021? Entonces, digamos que este líder vivió en un barrio creciendo como pequeño traficante, escalando los distintos niveles de la carrera de narcotraficante, convirtiéndose en líder del narcotráfico y de una organización que además había provocado muchos asesinatos. Cuando las autoridades se dieron cuenta de su presencia, era demasiado tarde, puesto que ya había actuado varias veces en su mundo. O sea, el comercio de cocaína y los intereses financieros que parecen ser una negatividad no erradicable. La organización que lideraba seguía este lema: quien habla se muere. Todas las personas que tenían la intención de hablar o se alejaban de la organización se mataban. Y estos asesinatos, por supuesto, dificultaron aún más nuestras investigaciones. ¿Qué fue entonces el proceso Marengo? Se ocupó de varios homicidios, acciones de planificación de homicidios y preparación de la explosión de un edificio. Se enviaron a proceso varios sospechosos, entre 2018 y 2024, y también Ridwan Taghi. El 27 de febrero de este año, después de más de 100 audiencias, todos los sospechosos fueron condenados por el papel que desempeñaron dentro de la organización de Taghi. Taghi y otras 2 personas fueron condenadas a la cadena perpetua y los demás sospechosos recibieron condenas de 29, de 2 a 29 años de cárcel. Los asesinatos cumplidos por esta organización fueron varios. Primero, el asesinato del propietario de un comercio, de una tienda en el año 2015, quizás porque Taghi estaba convencido de que este propietario había hablado con las fuerzas policiales. De hecho, no se sabe cuál es la razón real, solo sabemos que arreglaron las cuentas por lotes o partidas de droga sin pagar. También utilizaron un lanzador de cohetes, algo increíble, que hicieron solo para asustar al público, a la sociedad y dar a conocer a todos que cualquier persona con la intención de hablar hubiera sufrido el mismo destino. Muchos lazos con Taghi se descubrieron durante las investigaciones. Nuestra investigación fue, de hecho, completa, exhaustiva. Hay que resaltar que no solo nos enfocamos en el narcotráfico, no obstante, el narcotráfico fue el origen de estos acontecimientos, de estos asesinatos. Hicimos todo lo posible para evitar esta ola de violencia y también impedir que pudiese convertirse en algo normal, interviniendo también con respecto a los
sucesores. El narcotráfico emplea la violencia, pero esta forma de violencia tiene que detenerse. Tuvimos éxito, de hecho, pero tuvimos que trabajar mucho, comprometiéndonos con roles diferentes, cada uno muy bien específico y detallado. Muchas personas fueron encargadas de asumir la responsabilidad, por ejemplo, de controlar los flujos de dinero, el transporte de la droga y también los episodios de violencia. Bien, podemos afirmar que el proceso Marengo fue algo que afectó mucho a nuestra sociedad, con 6 homicidios en total, 3 asesinatos que vieron como víctimas a 3 personas cercanas al jefe de este grupo criminal. Y de hecho podría seguir hablando, proporcionando muchos detalles, pero lo importante para mí es que ustedes entiendan que las víctimas, el dolor, la violencia fueron muchos. De todos modos, la sociedad quiere que la justicia avance, no obstante la violencia ocasionada, con el objetivo de, digamos, distraer a la comunidad. Estos hechos me convencen aún más a que hay que trabajar juntos, cooperar, fortalecer esta colaboración para luchar y contrarrestar el crimen internacional. Esta colaboración con ustedes y con los demás colegas internacionales nos brinda la posibilidad de comprender cuáles son los pasos a dar para el futuro. Una task force, una fuerza específica, un grupo de trabajo específico fue creado para dedicarse a la lucha contra las estructuras, las articulaciones delictivas internacionales que ponen en riesgo el Estado de Derecho. Esta organización y las demás como estas son imaginativas, poderosas, potentes y son de alcance internacional. Por este motivo, tenemos que invertir mucho para bloquear este mecanismo criminal. No solo hay que interceptar los cargamentos, las cargas de cocaína o luchar contra los líderes. Hay que destruir las articulaciones completas, todas, para erradicar cada uno de los anillos que componen la cadena. También los peces más pequeños representan enlaces indispensables dentro de una estructura de poder. Si no lo hacemos, si no vamos a fondo en esta articulación, las organizaciones delictivas seguirán completando sus tareas, su labor, sin éxito alguno para nosotros. Las organizaciones criminales detienen mucho poder y pueden reorganizarse en cualquier momento, no obstante los golpes sufridos. Ahora sabemos mucho más. Por ejemplo, sabemos que las organizaciones criminales han crecido mucho. Usan también ellas las nuevas tecnologías, por ejemplo, las plataformas encriptadas como Sky, SC, EncroChat. Una vez descifradas sus comunicaciones, hemos entendido cómo hablan entre ellos sin códigos. Existen algunos grupos criminales que trabajan de manera modular. Estas unidades modulares también trabajan por varios grupos criminales ofreciendo sus servicios a quien los pida.
Entonces es casi un servicio, un crimen a solicitud. Y quiero mencionar ahora 7 puntos que son importantes para nosotros. Los fondos que se pueden obtener de las actividades de los criminales. Recordamos a Falcone otra vez, seguimos a los flujos de dinero. Este dinero se gana gracias a la cocaína, pero también tiene que llegar a los jefes, a los líderes de estos grupos delictivos, pero no residen en Holanda. Hay movimientos, flujos de dinero de grandes cantidades económicas que se ganan por las calles, y a estos flujos se añaden otros que de hecho ni salen ni entran a Holanda, ni salen de Holanda ni entran en Holanda. Y pasemos así al segundo punto, la droga, la producción. Holanda no solo hace comercio de droga, tampoco es solo un lugar de tránsito, también, hay que decirlo, es un lugar de exportación. De hecho, se exporta a todo el mundo. Tercer punto, violencia y amenazas. Existen profesionales de la violencia que reciben las órdenes y las ejecutan. Otras personas proporcionan armas y es una organización muy profesional. Los killers digamos, pago son jóvenes y matan sin saber quién es su dueño, quién es el jefe de esta organización. Amberes, Rotterdam son entre los puertos principales, son los llamados hubs donde pasan los tráficos de cocaína. Por este motivo hay que colaborar, hay que convertir nuestros puertos en lugares más seguros. Pasemos ahora a otro punto en mi lista. Los criminales que detenemos, que privamos de su libertad, siguen trabajando por sus intereses, aunque estén en las cárceles. Precisamente a partir de las cárceles en las que se detienen. Son comunicaciones que ya se detectaron con Taghi. De hecho, estas comunicaciones le permitieron a Taghi seguir trabajando de manera muy tranquila durante su estancia en la cárcel, durante su encarcelamiento. También existe un proyecto de ley que estamos a punto de discutir en mi país, que de hecho nos está brindando la posibilidad de estudiar mejor la comunicación no deseada entre delincuentes. ¿Qué pasaba? Los abogados de Taghi fueron acusados por transmitir sus mensajes de la cárcel a fuera de la cárcel. Holanda ahora cuenta con más experiencia en la descifración de chats encriptados. Estas interceptaciones nos revelaron un modo de comunicar realmente impresionante. La violencia mencionada en estas comunicaciones hablaban de cargas de droga inquietantes, asombrosas, pero fueron fundamentales para comprender las reales cantidades y los protagonistas. Fue posible conocer a quién eran los protagonistas. ¿Quiénes eran los protagonistas? La corrupción. La corrupción se ha revelado como algo normal que se puede obtener con los provechos de la delincuencia. Personas que trabajan en la institución pública, en la administración pública, funcionarios de los puertos, agentes de policía que se atraen a la organización por provecho. Y esto nos preocupa mucho. Nos debería inducir a ser más resilientes. En mi opinión, Falcone y Borsellino representan modelos y nos dicen que nuestra labor sigue siendo pendiente. Hay que hacer mucho.
Permítanme ahora hacer un comentario sobre los jóvenes, jóvenes que sobre todo recién llegan a esta realidad, no tienen, digamos, las informaciones y los datos suficientes para comprender que de hecho son organizaciones delictivas que de todos modos ejercen una gran fascinación y atracción sobre ellos mismos. Hay muchos chicos que ven en la televisión series sobre narcos, pero muchos holandeses prefieren a series como la de Montalbano. Y nuestro objetivo es desarticular, desmantelar estas organizaciones delictivas. Lamentablemente no contamos con el número suficiente de recursos humanos para seguir nuestra lucha de forma más eficaz. El 19 de mayo, el 23 de mayo y el 19 de julio son fechas importantes para ustedes. Para nosotros las fechas, por recordar, son las que he mostrado antes en la pantalla, porque son las fechas que nos acercan a este criminal. Y pido disculpa porque mientras tanto me he olvidado de seguir con la presentación con las diapositivas. Yo estoy convencido de que nuestra misión se puede cumplir solo si trabajamos juntos, o solo si superamos nuestras barreras, nuestras fronteras. El trabajo conjunto es fundamental. Hay que intensificar nuestras relaciones para desarticular estas redes delictivas. Hay que seguir los flujos de dinero, la comprensión de que no existen personas que no se pueden tocar es fundamental para garantizar el Estado de Derecho y la seguridad entre nuestros ciudadanos. Si lograremos con estos puntos, podremos fortalecernos más. Y espero que la presencia de todos aquí pueda representar una señal tangible de que tenemos que trabajar juntos. Muchas gracias por la atención. Grazie. Vale, nos queda ahora la última charla. Nos vamos de los Países Bajos a Argentina con Eduardo Ezequiel Casal, Procurador General de la Nación de Argentina y también Procurador Fiscal ante el Tribunal Supremo. A él le corresponden muchísimas tareas, casi que me quedo impresionada, de verdad. Quiero mencionarlos: política penal, regulación de las fiscalías, casos penales difíciles, organización de los recursos humanos, sanciones a los jueces y seguro que se me ha olvidado alguna función. Señor Procurador, ¿cómo puede usted manejar todo esto? A ver, ¿nos lo explica, por favor? Gracias. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar de este panel. Cuando nos planteamos las complejidades y desafíos que nos presenta el combate contra la delincuencia organizada transnacional, observamos que este tipo de criminalidad se caracteriza por precisamente operar a través de las fronteras nacionales, involucrando a muchos países en actividades ilícitas variadas, que generalmente cuentan con una estructura jerárquica bien definida y utiliza la corrupción para proteger sus intereses. Estas organizaciones han experimentado a lo largo del tiempo una gran evolución, adaptándose a los avances tecnológicos, valiéndose de ellos, y han diversificado sus operaciones para incluir actividades ya como el ciberdelito y el tráfico de personas, además de mantener los sectores conocidos como tradicionales de sus actividades, como el contrabando de mercaderías, el tráfico de armas, el narcotráfico. Ello sin perder de vista que estas, además, organizaciones, además de la corrupción, suelen utilizar la violencia y la intimidación para proteger sus intereses y sus operaciones. Asimismo, se han detectado que incluso pueden llegar a conformar redes más complejas y sofisticadas, aprovechando la globalización para expandirse a nivel internacional y colaborar entre sí diferentes grupos criminales, inclusive llegando a tener vinculaciones con grupos terroristas, lo que les ha permitido ampliar su alcance y poder. Para combatir esta evolución,
Los esfuerzos de cooperación internacional entre países también se vienen intensificando a la par, porque los mecanismos tradicionales de cooperación previstos para otro tipo de fenómenos delictivos se han mostrado insuficientes. Y es precisamente en este marco donde el programa de asistencia contra la criminalidad transnacional organizada del Pacto busca contribuir al afianzamiento de la seguridad y la justicia en nuestros países. En este contexto vemos que la lucha contra la delincuencia organizada transnacional no requiere solamente de la represión, sino de diferentes políticas públicas que aborden el problema desde distintas aristas, con un enfoque integral, con la participación de múltiples sectores y una evaluación constante de las estrategias que se van implementando y sus resultados. Estas políticas, para nosotros, incluyen fundamentalmente, en primer lugar, el fortalecimiento de las instituciones, de los organismos de justicia y de aplicación de la ley, para que puedan desarrollar su trabajo y sus funciones de la mejor manera. La cooperación internacional, fomentando la colaboración entre países para intercambiar información, mejorar la coordinación de esfuerzos y perseguir a los delincuentes a través de las fronteras internacionales. La confiscación de sus activos para restarles poder, restarles ganancias, restarles provecho. Y la prevención y educación, fundamentalmente, a través de programas que prevengan el delito y generen la conciencia pública para disuadir a las personas de involucrarse en este tipo de actividades y de reducir la demanda de los productos ilícitos. Y a su vez las reformas legislativas que actualicen y fortalezcan las leyes relacionadas en la lucha contra la delincuencia organizada, no solamente contemplando las sanciones punitivas, sino también consolidando medidas de investigación más efectivas. Dentro de este último aspecto y en lo que significa mejorar la eficacia y la eficiencia de los mecanismos de cooperación internacional, me voy a referir a la cooperación interinstitucional directa y a los equipos conjuntos de investigación. Eficacia y eficiencia son dos conceptos relacionados pero distintos, aunque ambos son cruciales para la efectividad en la lucha contra la delincuencia organizada. A través de la eficacia buscamos asegurar los objetivos y resultados esperados. La eficiencia, en cambio, busca lograr un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. Hoy en día buscamos avanzar por los dos lados, lograr eficacia y asegurar eficiencia. Dentro de este concepto ubicamos la cooperación internacional directa y a veces mal llamada cooperación informal, porque se refiere a la interacción y colaboración que se desarrolla entre organizaciones o entidades homólogas de distintos países y de un modo mucho menos estructurado que los canales tradicionales de la asistencia jurídica internacional tal como la hemos conocido desde hace mucho tiempo. Esta forma de cooperación no es informal, reconoce bases normativas, pero se basa en la flexibilidad, la espontaneidad y la eficiencia para abordar problemas o necesidades comunes. Pero fundamentalmente, cuando mejor funciona la cooperación directa, es cuando las partes se conocen y pudieron establecer lazos de compromiso y confianza. En definitiva, este tipo de cooperación se caracteriza por su naturaleza no burocrática y su enfoque en una acción rápida e eficaz. Facilita la colaboración y el intercambio de recursos y conocimientos entre los actores internacionales de manera ágil y pragmática. Esto incluye el intercambio de buenas prácticas, la capacitación y el desarrollo de capacidades, las redes informales y contactos personales.
y el intercambio de información en casos específicos. Ahora, esta forma de cooperación no es excluyente. Una de sus principales virtudes es ser complementaria de las herramientas tradicionales. Es lo que permite, con mayor rapidez y adaptabilidad de los intercambios de información, generar intervenciones rápidas, eficaces y, a su vez, facilitar una mayor eficiencia de los canales tradicionales de la asistencia jurídica internacional, para que pueda ser bien orientada sin pérdida de tiempo y certera. Desde la IAM, desde la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, que tengo el honor de presidir a partir de este año, y que es una organización que agrupa las fiscalías y ministerios públicos de los 22 países de la Comunidad Iberoamericana, incluyendo Andorra, España y Portugal, tiene por objetivo fortalecer la cooperación y colaboración en el ámbito de la justicia y la persecución de los delitos en nuestra región. La asociación juega un papel crucial en la mejora de la cooperación judicial en Iberoamérica, promoviendo una respuesta más coordinada y eficaz a los desafíos comunes que enfrentan nuestros sistemas de justicia. A través de su trabajo contribuye a fortalecer el Estado de Derecho, la protección de los derechos humanos y combatir el crimen de manera más efectiva. Además del fortalecimiento institucional mediante el desarrollo y la modernización de las fiscalías y la defensa de la autonomía e independencia de los ministerios públicos, la IAM tiene como objetivos precisamente facilitar la cooperación y la asistencia judicial y fomentar el intercambio de experiencias y mejores prácticas entre las instituciones miembros, promoviendo así la adopción de métodos y estrategias exitosas. Estos objetivos se plasman en acciones que llevan a cabo sus nuevas 9 redes permanentes de fiscales especializados en diversas materias, como lo son el tráfico de estupefacientes, la corrupción, el lavado de activos y las finanzas criminales, la trata y tráfico de personas, cibercrimen, cooperación penal internacional, justicia penal restaurativa, protección del medio ambiente y violencia de género. Cada una de estas redes constituye precisamente un canal fundamental de cooperación institucional, en donde los fiscales de la región, especializados en cada materia, comparten conocimientos, experiencias y buenas prácticas, y además intercambian información crucial y en tiempo oportuno. Yo mismo quiero destacar que el marco de este tipo de reuniones también fomenta las bases de la cooperación interinstitucional. He presenciado a lo largo de estas reuniones, en los tiempos intermedios, animados debates y discusiones sobre distintos aspectos de interés a nuestra actividad común, que denotan un elevado grado de entusiasmo y de compromiso de los fiscales en la atención de su función. Siempre, debo confesar, me he sentido satisfecho y orgulloso de ver en los fiscales argentinos que están a cargo de las unidades especializadas, jóvenes funcionarios, ese compromiso y entusiasmo. Y hoy ese mismo sentimiento lo tengo mucho más consolidado y ampliado al ver que los colegas de los demás países que integran la asociación también lo demuestran y lo tienen. Desde septiembre de 2018 se han firmado acuerdos de cooperación interinstitucional entre 18 ministerios públicos de la región, que sirven de base legal precisamente para brindar asistencia directa en las investigaciones de manera ágil y eficiente. En resumen, la IAMP es una plataforma muy importante para la colaboración y el desarrollo de las fiscalías y ministerios públicos de Iberoamérica, que promueve la justicia, la legalidad y la cooperación en toda la región y que resulta aún más potente
por su relacionamiento con diversos organismos internacionales como socios estratégicos, como son, por ejemplo, la Conferencia de Ministerios de Justicia de Iberoamérica, la Red Iberoamérica de Cooperación Jurídica Internacional, IBERRED, la Cumbre Judicial Iberoamericana y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal, Eurojust. Otra de las herramientas más eficaces para combatir la delincuencia organizada transnacional está dada por la conformación de equipos conjuntos de investigación. Los CESI, como lo denominamos coloquialmente, representan una de las vías más poderosas para enfrentar los desafíos del crimen transnacional, permitiendo una cooperación más directa y eficiente entre las autoridades de diferentes países, policiales y judiciales, al combinar recursos, conocimientos y esfuerzos. Las CESI aumentan las capacidades para investigar y perseguir delitos complejos que atraviesan fronteras. Las CESI son especialmente útiles y efectivas en la lucha contra el crimen organizado, donde las redes criminales operan a través de múltiples países, ya que permiten a las autoridades judiciales y policiales de 2 o más países participar juntas en una investigación criminal transnacional de manera temporal y para abordar casos concretos. Esta forma de cooperación reúne las ventajas de los dos sistemas, formal e informal, ya que por un lado facilita la cooperación y coordinación directa entre las autoridades de países involucrados y por el otro también permite el intercambio rápido y eficiente de información y pruebas o ejecutar operaciones conjuntas cuyos resultados serán útiles para todas las jurisdicciones participantes. La creación de los CESI se establece mediante acuerdo entre los países participantes que definen los objetivos, la duración, la composición y las reglas de funcionamiento del equipo. La base legal para los CESI está bien establecida a través de una combinación de tratados internacionales, acuerdos bilaterales y multilaterales, además de las leyes nacionales. Esos marcos legales proporcionan la estructura necesaria para que las autoridades de diferentes países puedan colaborar de manera efectiva en la investigación y persecución de los delitos transnacionales, mejorando la cooperación judicial y policial. A nivel global, la fuente de estos equipos conjuntos de investigación las podemos encontrar en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Convención de Viena de 1988, contra la delincuencia organizada transnacional de Palermo del año 2000 y contra la corrupción de Mérida de 2003, que, respectivamente en sus artículos 9, 19 y 49, promueven la cooperación internacional para establecer estos equipos conjuntos de investigación. En el marco europeo existen diversos convenios, decisiones y protocolos que reglamentan este tipo de cooperación. Incluso los reglamentos de Europol y Eurojust ayudan a la coordinación y creación de los equipos conjuntos y proporcionan recursos, inteligencia y apoyo técnico. Por otro lado, en el ámbito latinoamericano también se cuenta con el Acuerdo Marco del Mercosur sobre equipos conjuntos de investigación, aprobado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y vigente desde mayo de 2020. Respecto de la experiencia argentina, hemos promovido acuerdos de cooperación institucional directa con 16 ministerios públicos extranjeros y otros 2 convenios regionales en los ámbitos de IAMP y del Mercosur. Por otro lado, hasta la fecha, hemos suscrito acuerdos para la constitución de equipos conjuntos en 8 casos. Y tenemos algunos más en estudio y en desarrollo para la firma de este tipo de instrumentos. Esta reunión ha servido también a esos fines. Como casos exitosos podemos mencionar el caso del Clan Loza, que terminó con penas que fueron desde los 4 a los 10 años de prisión para 10 personas, que conformaron una organización de alcance internacional dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, que operaba en Argentina y en España. El punto inicial fue la detención en noviembre de 2017 de 2 personas provenientes de Madrid en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, cuando intentaban ingresar a la Argentina con más de 365.000 euros ocultos.
Sobre esa base, a nivel internacional se desplegó un equipo conjunto de investigación compuesto por autoridades de Argentina, Italia y España, con la coordinación de Eurojust, que permitió coordinar y unificar información recolectada e identificar a los integrantes de la organización y su operatoria. Paralelamente, se conformó en la Argentina un equipo interdisciplinario junto con el fiscal que por turno le tocaba intervenir, las procuradurías especializadas en narcotráfico y criminalidad económica y divisiones especiales en materia de información financiera, administración de ingresos públicos, aduana y demás agencias de la administración. Y otro caso también se dio en el marco de la investigación de una organización transnacional que operaba en el sur de Argentina y Chile, dedicada al contrabando de mercaderías, tráfico de drogas, lavado de activos y tratas de personas. Aquí se constituyó un equipo conjunto de investigación entre los ministerios públicos de Argentina y Chile, que permitió desbaratar la organización precisamente a partir de la posibilidad de la realización simultánea de 46 allanamientos y detenciones desarrollados simultáneamente en ambos países. En fin, creo que tenemos que perseverar en este camino consolidando estos instrumentos que hasta el momento son los más idóneos que tenemos para el desarrollo de nuestra función. Nuestra experiencia, que intercambiamos, nuestros progresos en esta materia, yo creo que irán dando las bases para formas de cooperación y de colaboración a través de estructuras más permanentes y más integradas. Gracias. Grazie per questo bene intervento. Muchas gracias por esta intervención tan interesante. Creo que la sesión de esta mañana ha sido muy intensa. Nos merecemos una pausa, un descanso hasta las 12:30. Clavadas, por favor.